Bueno, muy buenas tardes, noches. ¿Cómo les va? ¿Qué tal? Acá estamos iniciando una nueva charla, un nuevo episodio de este ciclo de charlas que se llaman Antipatriarcas. Hoy vamos a estar hablando con una abogada especialista feminista que integra la red de abogadas feministas de AMBA, que es Carolina Rodríguez. Les cuento que mi nombre es Antonio Andrade. Este ciclo se inició en su momento como para un poco también difundir en este espacio que es el de Viento Esla y Micaela, este libro de mi autoría. Ahora se ha transformado en un espacio de reflexión, de intercambio, de profundización de varias aristas, de las complejidades, de las diferentes facetas y dificultades que tiene todo lo que tiene que ver con el sistema patriarcal. Así hemos abordado desde mujeres en la filosofía, hemos abordado los medios de comunicación, hace poco con el doctor Ortiz estuvimos hablando de violencia económica, con Daniel Baño Sufía estuvimos hablando de la ley 26485 y todo lo que ello significó. Nuestra última charla, fue con Andrea Ceballos hablando de Judith Butler. Y se vienen charlas muy interesantes, que me entusiasman mucho, sobre todo como para seguir con este espacio de reflexión. El sábado 23 de abril vamos a estar charlando con Jessica de Rosa sobre Simone de Beauvoir. Así que una charla muy esperada. El 7 de mayo con Guadalupe Malamud, que es especialista en ESI, ¿sí? Con Guadalupe Odiar, el 21 de mayo vamos a estar hablando sobre... Todavía no tenemos el tema, pero bueno, básicamente ella administra una cuenta acá en Instagram muy interesante, que es Biblioteca Ambulante Feminista. El sábado 7 de junio ya está confirmada Susana Ruberto, que es la presidenta de la asociación MAMI, muy interesante también ese encuentro. El sábado 18 de junio ya vamos a estar charlando con Romina Otela, ya tenemos la fecha confirmada, profesora y divulgadora de filosofía en filosofía en secundaria. Ahí ya se conectó. Ah, está Jessica. Un saludo, Jessica. Así que tenemos charlas muy interesantes, pero ahora ya está. Sin más preámbulos, vamos a invitar a Carolina para charlar hoy de reforma judicial feminista. Nada más, nada menos. Ahí le invitamos a Carolina. Un tema muy interesante, pero a la vez complejo, que genera lo que tiene que ver con el feminismo muchas desestabilizaciones. Ahí estás, Carolina. Hola, Hola, Carolina, ¿no ¿cómo me andas? veo? ¿Sabés que no te veo? No sé No, yo te, tampoco me veo, pero te veo. te escucho re bien, ¿eh? Te escucho de 10. A ver, Lo que no... voy a dar Ahí vuelta. está. Ahí está, voy a dar vuelta de la Sí, cámara. me parecía, pero... Por ahí a veces son cuestiones de conexión. Perdón. Nada, no hay problema. Sí, sí, sí. Bueno, muchísimas Dale, gracias, déjame. Carolina, por haberte entusiasmado con esta charla, por participar. La verdad que, bueno, yo las vengo No, siguiendo hace un tiempo y la verdad que me parece un espacio, una red, la verdad que también, como otras muy similares, valiosas, ¿no? Para todo lo que tiene que ver con la profesión y con lo que tiene que ver con la actividad del litigio, sobre todo, ¿no? bueno, muchas gracias a vos por la invitación y por invitar, porque hiciste que esté acá de vuelta en un vivo. Hace un montón que no hago porque últimamente no tengo tiempo, pero está buenísimo cuando aparecen este tipo de propuestas para conversar un poco. Y está buenísimo también este ciclo de charlas que estuve viendo que es súper interdisciplinario. Claro, Me encanta cuando se aborda así interdisciplinario porque es una de las cosas que estamos pidiendo. claro. Hablando del tema que aquí nos convoca, reforma judicial feminista. Tal cual, tal Eh, cual. Contame primero, como para arrancar, cómo es el tema de cómo nace la red de ustedes, cuál fue el puntapié, digamos, cómo vienen desarrollando también la actividad de red, porque también es difícil, ¿no? La continuidad.
Bueno, la saludo, hola Susana de Asociación Mami que está ahí La saludamos a escuchando. Susana. Eh, Bien, en realidad yo soy la administradora del espacio y surgió en una pandemia. Ajá. Cuando tocó la cuarentena estricta, yo ahí todavía me había graduado de abogada, hacía como 5 o 6 años, pero por mi maternidad y otras circunstancias complicadas en mi vida había dejado ahí el litigio un costadito y me vi como en esa situación de encierro con mi hija y todas las cosas que estaban pasando, etcétera. Yo venía de una militancia feminista, pero no lo había encarado o asumido desde el litigio todavía. Ujú. Y bueno, me puse como a armar el espacio, fui teniendo distintas compañeras actualmente en la red, litigo en conjunto como con 9 abogadas que me acompañan, eh, y bueno, que son de distintos puntos del ambas, por lo general yo más que nada hago derecho de las familias, pero también muy incipientemente estoy incursionando en lo penal, con mucha ayuda de mis compañeras penalistas. Y bueno, y la realidad es que prosperó, hay muchísima demanda, sobre todo en la parte del conurbano bonaerense. En la ciudad de Buenos Aires también, pero quizás hay más opciones de litigios, de patrocinios gratuitos especializados en violencia. De hecho, yo estuve en uno no hace mucho también, un patrocinio gratuito. Pero en el conurbano bonaerense, sinceramente, hay muy poco. Se litiga muy poco en los procesos de violencia familiar y hay también muchísima menos recepción en los juzgados. Al menos es en lo que estos 2 años que llevo litigando acá en Red y en el espacio vengo notando. Que bueno, que hay departamentos judiciales en la provincia de Buenos Aires que directamente son súper resistentes a Ajá. aplicar, por ejemplo, la ley de protección integral de las mujeres, que siguen muy aferrados a la ley de violencia familiar, a este discurso de que la violencia no tiene género, que Claro, invisibiliza que sí lo tiene. Y bueno, obviamente que hay juzgados y juzgados claro. en todas las jurisdicciones, pero bueno, hay algunos departamentos en los que nos está costando un poquito más que recepcionen, bueno, todo lo que a través del ejercicio del litigio tratamos de llevar. ¿Y Bueno, y son todas abogadas? ¿No hay ningún abogado? O ustedes no integran a los varones? no, la realidad es que somos todas abogadas, muchas veces también las patrocinadas nos buscan, nos identifican, no sé, hay muchas mujeres que sienten, o porque también somos madres, la mayoría somos madres, sienten como cierta identificación. Claro. Igual integramos hace un poquito un compañero trans, Ajá. pero que estaba estudiando, nos estuvo ayudando con algún caso así del colectivo, algún que otro amparo de salud y estas cuestiones bueno, que requieren de las personas trans por los tratamientos que a veces les niegan las obras sociales, todavía las prepagas. Pero bueno, está estudiando. La realidad es que no hay muchas personas trans graduadas de abogados. Claro. Obviamente que esperemos que todas estas leyes y políticas públicas que se estuvieron desarrollando en los últimos años hagan que de a poquito sean más los compañeros trans graduados, pero sí, varones, no, la verdad es que no hemos tenido la oportunidad, no es que estemos cerradas. Sí articulamos alguna que otra vez con Diego Ortiz en algún taller Claro. o algo que organizamos. Eh, pero bueno, no, en el día a día del ejercicio de la profesión, la realidad es que tampoco encontramos muchos cis varones litigando perspectiva de género. Eh, sí, tampoco cis mujeres, tampoco es que todas litigamos en Claro, perspectiva de obvio, género. De hecho, obvio. es un reclamo muy recurrente de las patrocinadas, como que te dicen, ay, y tiene una abogada mujer, como diciendo, ¿cómo no se pone? Y bueno, que en realidad, obviamente que a ver, yo creo en la sororidad y demás, pero también hay muchas mujeres que están súper como alienadas a toda esta cuestión patriarcal, Sí, obvio. y bueno, no, tampoco la defienden, digamos, porque también es negar o elegir por invisibilizar y por no abrirse a todo este movimiento, de toda esta construcción histórica, ¿no? De años, que es el feminismo, el transfeminismo, es un poco también, nada, defender lo contrario, no tomar esa posición es un poco defender lo contrario, eh, pero bueno,
nada, en el espacio la verdad es que no, si algún cis varón en verdad quiere lidiar con perspectiva de género y derechos humanos podemos articular, pero no es lo más habitual o no es lo que más se da. Sí, un poco iba mi pregunta también por eso, porque más allá de la posición de ustedes, lo cierto es que los varones cis, son medios, por lo menos muchos se quedan así como diciendo, bueno, viste, en esa supuesta objetividad, pero directamente no hay como un interés en lo que tiene que ver con el feminismo, justamente. Claro, yo en particular además hago derecho de las familias y somos muchísimas más las abogadas mujeres, Ajá, cis mujeres, digamos. Después de violencia del otro lado, inclusive tenemos muchísimos problemas, o yo al menos como abogada me he encontrado con muchísimas abogadas defendiendo agresores y poniéndose en el lugar del agresor, ¿no? claro, Ayudándolo a perpetuar la violencia a través del expediente, por claro. ejemplo, plegando escritos con prejuicios y estereotipos de géneros que no vienen a la cuestión, Ujú, ¿no? Porque si yo me pongo a defender un agresor, no sé, yo no defiendo, no patrocino directamente a cis varones denunciados por violencia, pero si lo hiciera, podría decirle, por ejemplo, bueno, a ver, acá hay una denuncia por violencia, que acreditando estos hechos, no sé, un informe psicológico, lo que fuera. Bueno, la realidad es que, nada, vamos, contemos tu versión, pero no tenemos por qué empezar a decir que sos una sí, despechada, sí, que, bueno, todo esos prejuicios y estereotipos que siempre en la justicia se leen cuando se refieren a las mujeres, no sé, al revés, la realidad es que no los vemos cuando se defienden de una denuncia, digamos, y también hay mucho desconocimiento del carácter provisorio de los procesos de violencia, de que claro. son procesos cautelares, porque de pronto también se presentan como haciendo cosas como ofreciendo pruebas, denunciando incumplimientos de convenios Sí, homologados sí. y decimos, pero sí, ¿qué tiene que ver? Esto es un proceso, es una medida provisoria cautelar, una medida preventiva urgente. Pero bueno, eso también pasa porque no sé si es falta de conocimiento específico en violencia de género o si es porque son las resistencias de que hay personas. Yo creo que hay colegas que no aceptan este sistema de denuncia, de medidas preventivas urgentes, que les parece Sí, injusto, sí, que tal cual. porque todavía ven, porque nada, porque no, quizás no se interpelan con la problemática recrudecida de la violencia de género, Ujú. estadísticas que no varían mucho un femicidio por día, etcétera. No sé, no lo interiorizan o no ven que esto es trabajar en la estructura de ese problema, no lo ven. Claro, claro que sí. Bueno, y en relación al tema que nos convoca, ¿cuál es tu opinión de primera? Porque yo, viste que en realidad todavía se está hablando de esto que vos mencionás, de la falta de perspectiva de género o de no tener ni siquiera una mirada. Ahora, lo que es la reforma judicial feminista es como hasta como algo utópico, ¿no? Es como, y aparte a su vez genera vendría a decir como una desestabilización de prácticamente todo, ¿no? Porque si se ve en clave feminista todos los basamentos de la justicia, del poder judicial, vamos a encontrar, pero raíces patriarcales, pero por todos lados. Lo cual a mi gusto está perfecto, pero si solamente la perspectiva de género genera esa resistencia, me imagino lo que debe ser generar una reforma judicial feminista. No sé cuál es tu mirada de eso. Yo creo que no están dadas las condiciones para hablar de una justicia feminista o transfeminista, sí con perspectiva de género, porque hablar directamente de una justicia feminista o transfeminista es modificar como las bases de todo el sistema a mi criterio, y no lo veo, o sea, como utopía, o como decía Galeano, está ya Claro, la utopía, vamos caminando para allá, está buenísimo, pero la realidad es que también creo en transformar la realidad de a poco, en dar pequeños pasos para llegar hacia, porque si no te terminás como frustrando por claro. algo que es imposible y pierde valor ese camino hacia, ¿no? Creo que también yo igualmente no termino de tomar posición, porque en algún momento cuando me empecé a interpelar por todo esto, empecé a leer otras, digamos, autoras de otras disciplinas, antropología, filosofía, etcétera, y
bueno, desde momentos tengo como una posición más garantista y creo que las garantías del debido proceso, etcétera, se tienen que aplicar con perspectiva de género y por sobre todo las personas que están bajo sospecha moral, ¿no? Las mujeres, las diversidades, las personas racializadas, etcétera. Y de momentos asumo una posición más antipunitivista en la que creo que en realidad directamente, por ejemplo, el sistema penal no funciona Claro, yendo a lo no, no me termino de definir ahí como no me termino de definir en un montón de cuestiones que hacen a los feminismos, transfeminismos, por ejemplo, el gran dilema de si el abolicionismo o el uh, trabajo sexual, sí, hay un sí, montón de hay un montón de deudas pendientes o internas, de grietas que tienen los feminismos, los transfeminismos, por lo cual me parece que todavía falta como andar un montón de camino, pero lo que sí creo que no tendría que estar en discusión, o creo que hay un consenso cuando pedimos reforma judicial feminista en cuanto a que se aplique los tratados de derechos humanos específicos y la legislación específica que ya hay en el Poder Judicial, porque no se aplican. Yo, yo al menos antes de cómo ejercer en el derecho de las familias, en la facultad, cuando tuve que elegir una orientación, que yo estoy en la UBA, en la Universidad de Buenos Aires, elegí Derecho Internacional de los Derechos Humanos porque lo que más me llamaba la atención, perdón, Derecho Internacional Público, porque lo sí. que más me llamaba la atención era el Derecho Internacional de Derechos Humanos, los derechos humanos. Y ahí, bueno, adquirí como herramientas que hoy en día utilizo, que insisto mucho con esto, ¿no? Por ejemplo, la Ley de Protección Integral de las Mujeres, siempre resalto en cada escrito que presento que es una ley de presupuestos mínimos en materia de derechos humanos y que se tiene que aplicar inmediatamente en todas las jurisdicciones, como tratando de abogar porque se aplique en lugar de la ley de violencia familiar. Bueno, yo en particular acá lidio con la de nacional y con la provincia de Buenos Aires. Claro. Sin embargo, los juzgados, muchos juzgados ni mencionan la normativa específica. O sea, es como que los derechos humanos están buenísimos, están ahí en la cúspide, constitucionalizados, muchos de ellos, etcétera, pero después para bajarlo en la práctica es como que inclusive con el esfuerzo legislativo de establecer leyes de presupuestos mínimos, digamos, no hay recepción en la justicia. Y no hay recepción en la justicia, yo creo que en gran parte porque funciona como el Poder Judicial funciona con un hermetismo tan grande Ujú. que resulta impenetrable. Es una institución donde el patriarcado, a mi criterio, está muy, muy arraigado. Eh, bueno, algo te comentaba cuando intercambiamos Sí, por sí. escrito y te decía que ojalá nos encontremos con más sentencias y cada vez más con perspectiva de género, pero son las menos, son juzgados que ya sabemos que vienen sacando fallos con perspectiva de género, pero son los menos. Después hay una gran mayoría de casos en los cuales lidiamos con cuestiones aberrantes. A mí me pasa mucho juzgado de la provincia de Buenos Aires que directamente no nos dan medidas de entrada y con denuncias que son denuncias penales en los procesos de violencia familiar no nos dan medidas. Ajá. Eh, esas cuestiones, esas cosas nos pasan siempre y bueno, y llega un momento que vos decís, bueno, sí, un recurso de revocatoria, apelación, etcétera, después capaz que te encontrás con uno también en la Cámara. Llega un momento quiere decir que te quedás sin herramientas. Como abogadas feministas tratamos de articular con distintas asociaciones que muchas veces presentan otras asociaciones que trabajamos en red Amicus Curiae, por ejemplo, cosas así, pero bueno, no son presentaciones vinculantes. La realidad es que llegamos siempre a un punto como de desidia total, de decirle a la patrocinada, bueno, lo que yo, te juro que lo que yo escribo existe, te juro que este Tratado de Derechos Humanos, esta ley existe, y que todo lo que estamos intentando también es válido, pero, o sea, no hay más, ya no hay más, o sea, es la impunidad. Llega un momento que es la impunidad. Y la realidad es que es muy frustrante estar ahí como en el medio, ¿no? Este trabajo de ser quien aboga por y encontrarse constantemente con un no es muy frustrante. Nosotras como abogadas feministas estamos muy cansadas, vivimos con mucho estrés por este tipo de situaciones,
A veces bueno, tenemos un grupo entre nosotras y hablamos de que nada, de que es como que también le ponemos el cuerpo a esta situación, que también a veces sentimos que quedamos como atrapadas en los círculos, en los ciclos de la violencia, porque muchas veces nos agreden también a nosotras, les abogados que defienden a los agresores. Eh, y bueno, llega un momento en el cual nos excede y por supuesto que exigimos una reforma judicial feminista para que la justicia recepcione verdaderamente esta demanda social, que igual ya se encuentra plasmada en el orden jurídico, pero más allá de eso también es una demanda de la sociedad, de las mujeres, las diversidades saliendo a las calles, exigiendo porque no haya más femicidios, porque en verdad se apliquen medidas preventivas urgentes que sean efectivas y virtuosas para resguardar la integridad de las personas que se encuentran en riesgo, y bueno, y otras tantas cuestiones de fondo que también hay que repensar, ¿no? Otro tanto con los alimentos, Claro. que son procesos súper tediosos. Yo sabés que vengo pensando hace un tiempo, reflexionando, el tema de nuestra formación como abogados, ¿viste? Abogades. A mí me parece que yo particularmente conozco más o menos el plan de estudio de la UBA, me parece que es una de las quizás más que de alguna forma trata de formar a través de una mirada un poco más transversal. Pero hay facultades, yo fui a la de La Plata, que es netamente positivista, o sea, absolutamente positivista, por ejemplo. Entonces, esos egresados son los que litigan, son los que entran a los poderes judiciales, son los que son secretarios, prosecretarios, jueces, o sea, muchos no les interesa, como decís vos, el tema de la complejidad que tiene que ver, la enorme complejidad que tiene que ver con las cuestiones de género, el sistema patriarcal. Entonces, yo hasta tengo dudas en todo este movimiento, este vértigo que nos genera la reforma judicial feminista, si realmente es imprescindible que un juez de este tipo de cuestiones, que tiene que resolver este tipo de cuestiones, sea abogado, por ejemplo. ¿Qué pensás de eso? Claro. Y para mí estaría buenísimo que la justicia se conforme más, de una manera más interdisciplinaria. Sí, me parece que sí, más en los procesos de violencia, porque, o quizás que sea, no sé, se me ocurre, vamos a divagar, ¿no? Pero Sí, sí se sí, me obvio. ocurre que sea una conformación tripartita, ¿no? Este equipo de abogados, psicólogos, trabajadores sociales, que suele haber en los equipos que abordan las violencias, porque nos excede completamente. A nosotras como abogadas nos pasa que acompañando a mujeres, a diversidades en estas situaciones, llega un momento que como abogadas nos excede, porque no tenemos herramientas psicológicas para acompañar a la persona, y nosotras la realidad es que lo que hacemos es, bueno, tratamos de hacer formaciones interdisciplinarias, de trabajar en red, también solemos derivar con psicólogas feministas, por ejemplo, porque sabemos que si no a veces también es revictimizante, Claro. y así tratamos de sacar adelante los casos en los que intervenimos como abogadas particulares. Después, bueno, nada, en los patrocinios gratuitos, si es especializado, también suelen haber herramientas de este tipo, con la sobredemanda que hay en los patrocinios gratuitos, pero igual es como que falta aceitar muchísimo esa articulación. Y creo que en los juzgados también se nota mucho, por ejemplo, sin llegar a esto de decir, bueno, que el juez no sea solo un abogado o que sea una cuestión más interdisciplinaria. Los equipos técnicos de los juzgados, por ejemplo, pueden marcar muchísimo la diferencia. Claro, también, sí. Acá en el conurbano bonaerense se nota muchísimo la diferencia cuando un equipo interdisciplinario tiene perspectiva de género a cuando no. Claro. Yo soy de Avellaneda, estoy matriculada en Capital Federal y en el CAL, en Avellaneda Lanús. Acá en Avellaneda los equipos interdisciplinarios dentro de todo tienen perspectiva de género. Va una mujer a hablar luego de haber denunciado y quizás por lo que, solamente por lo que dice y cuenta en el equipo interdisciplinario o ese equipo interdisciplinario escuchando a su hija, ya salen las medidas. Ajá. En cambio, en otros departamentos judiciales, por ejemplo, me viene de pasar en San Martín, no voy a decir en cuál, pero una mujer muy asustada fue a la comisaría de la mujer en lugar de tomarle la denuncia,
Le dijeron, no, pero te parece, es el padre de tus hijos, va a tener problemas penales. Le hicieron sentir culpable cuando fue a hacer la denuncia. La mandaron al juzgado. En el juzgado le hicieron una exposición de motivos y le explicaron lo mismo, ¿no? En realidad esto no se te va a solucionar con una medida, vos tenés que iniciar las acciones de fondo. Acciones de fondo que sabemos que tardan 3 millones de años, Claro. y además, como si en los juzgados se dieran el cuidado unilateral así nomás, además, o entonces, nada, ahí intervenimos, la asesoramos, por ejemplo, que vuelva a hacer la denuncia. Le dijimos, te tienen que tomar la denuncia con los hechos que vos estás denunciando, que eran hechos de violencia física, además, violencia física contra ella y contra el hijo. Le tomaron la denuncia y el juzgado no quiso tomar medidas, más que un cese de hostigamiento. Es una locura. La mujer con miedo de que si volvía a agredirla, de que si le tiraba la puerta abajo, de lo que fuera, y el juzgado no quiso tomar medidas. Y ahí estamos viendo que ahora que pasa en la Cámara, pero es una locura porque después lamentamos los femicidios, o todo el mundo se horroriza de los femicidios. No voy a decir que este caso en puntual vaya a terminar el femicidio ni que todo, pero esto es trabajar en la estructura del problema, es trabajar en la prevención, en la situación urgente para evitar ese tipo de situaciones. Después se verá, yo siempre les explico a las patrocinadas porque hay tanto negacionismo en cuanto a esto que a veces las mujeres que con mucho miedo y con mucho esfuerzo van a hacer la denuncia sienten que porque van a pedir una perimetral, de pronto, como nunca estuvieron en esa situación y no Claro. conocen la problemática, sienten que por pedirla van a impedir que, no sé, que ese varón que las está agrediendo, que quizás es el padre de los hijos, no, pero yo no quiero que no los vea nunca más, como que enseguida las hacen sentir culpables y enseguida asumen esa culpa, porque así funciona la estructura de la Claro, violencia. tal cual. Y explicándoles, no, esto es provisorio, a ver, si él reflexiona y acredita terapia y etcétera, nada dice que esto va a ser así para siempre, porque eso es provisorio. De hecho, después rara vez vemos esto de la terapia, de la reflexión, pero bueno, una no puede hacer futurología tampoco, ni tampoco vamos a decir que, digo, yo en lo personal no asumo una posición punitivista, creo que sí, que hay personas que pueden cambiar, pero bueno, lo que vemos día a día es el negacionismo, es ir al choque, es negar todo, es perpetuar la violencia. Y bueno, entonces es muy grave porque ya de por sí a las personas en situación de violencia les cuesta mucho hacer la denuncia, si encima se encuentran en la comisaría las hacen sentir culpables, con el que en el juzgado le dicen, no, esto acá a nosotros no nos gusta esto, o no trabajamos así, iniciar las acciones de fondo. Los juzgados no están nada más para atender las acciones, cuestiones de fondo. Por algo existe lo cautelar, lo provisorio y además en materia de violencia de género la tutela judicial efectiva que tiene que regir. Pero bueno, esto es lamentable. Conté por ejemplo, esto que cuento en San Martín, Sí. es muy dista mucho de lo que pasa en Avellaneda. En Avellaneda un equipo interdisciplinario también que tiene la misma estructura, porque es un juzgado dentro de la provincia de Buenos Aires, que sí recepciona a la mujer, que sí le explica que ella no tiene la culpa, que sí le da las medidas, marca la diferencia. Entonces, creo que ahí hay algo para reforzar, que eso sería un avance, más allá de que el juez o la jueza sigan siendo abogados, eso ya sería un avance, que todos los equipos interdisciplinarios funcionen sí o sí con perspectiva de género, Claro. sería buenísimo, pero bueno, no es lo que sucede. Sí, un poco cuando hacíamos el intercambio charlábamos de eso, porque por ahí la mirada del ciudadano, de la ciudadana, tiene que apunta directamente al magistrado o la magistrada, pero en realidad en el medio hay un montón de actores sumamente importantes y sumamente trascendentes para una resolución, como por ejemplo lo que vos decís, ¿no? Los equipos técnicos, trabajadoras sociales, psicólogos, o sea, porque el tema de todos los estereotipos patriarcales nos atraviesan en todos los campos, o sea, así que si los propios profesionales que de alguna forma tienen que opinar no tienen esa mirada, después la resolución es media compleja también. Sí, obvio, tal cual. También falta mucho que a nosotras también nos pasa que a veces los psicólogos no nos quieren brindar informes.
y en una situación de urgencia, Ajá. enviarle un oficio tarda, los Sí, oficios sí. tardan, ¿no? Situación de urgencia cuando lo necesitas ya, también el compromiso de, obviamente, ningún profesional puede hacer un informe porque una vez vi una persona, pero a veces nos pasa con psicólogos que hace, no sé, años vienen atendiendo a una mujer en situación de violencia y no sé, le tienen temor a presentar eso en el juzgado. Y en realidad, a ver, es algo sumamente, no tiene nada, creo Sí, que le tienen miedo también al tema de las denuncias, esa es otra cuestión. Bueno, por toda esta cuestión, obviamente, nosotras sostenemos que cuando hay vulneración de derechos, sobre todo en el caso de las niñas, ¿no? Porque por lo general, como trabajamos en el derecho de la familia, son cuestiones que están mezcladas. Eh, que tiene que cae el secreto profesional cuando hay vulneraciones de derechos de un niño, ¿no? Porque hay que protegerlo, hay que resguardarlo. Cuando hay violencias, cuando hay abusos. Pero bueno, por lo general los profesionales de la salud mental tienen mucho temor, frente a esto nos cuesta, obviamente ya sabemos y trabajamos en red con quienes sí están comprometidos con la causa, como nosotros, y bueno, logramos así como un trabajo en red interdisciplinario, pero a veces nos pasa que viene una mujer de una diversidad que ya venía haciendo tratamiento con alguien y con ese alguien ahí ya encontramos una barrera, sumale que el juzgado no ayuda, si nos toca un juzgado que no tiene perspectiva, que sabemos que no da medidas o que no la da sino más, estamos en un problema. Entonces hay muchos, hay que, para mi criterio, eso de la reforma judicial feminista tiene que mejorar también esta articulación interdisciplinaria, intersectorial, interinstitucional, porque obviamente están las personas que van y acuden a un servicio gratuito público del Estado, que eso ya sabemos también el déficit que hay, que es importante avanzar con el cuerpo de abogados para situaciones de violencia y abuso, porque en muchos lugares no hay nada. Y también están las personas que acceden, que pueden abonar honorarios porque tienen ingresos, pero aún así tampoco siempre encuentran que esa articulación funcione bien. Quizás el tema de la formación en las universidades que mencionabas antes es importante, que este tipo de materias que hacen a la violencia de género, reconociéndola como una problemática de derechos humanos y de salud pública, empieza a estar presente en todas las universidades, total, en sí. la de Derecho, en la de Psicología, en la de Trabajo Social, así los profesionales, los nuevos profesionales, se comprometen con esta temática de raíz, de entrada, porque a nosotras la realidad, y yo me recibí hace, van a ser 7 años, no tuve ninguna materia de violencia de género en la facultad en ese momento, en la Universidad de Buenos Aires. Después nos tocó, y las compañeras con las que litigo, no lo conversé puntualmente con ellas, pero estoy segura que tampoco. Nos tocó después formarnos con posgrados, sabemos que los posgrados son carísimos, entonces ayudaría mucho que ya en las de base y en las universidades haya materias obligatorias que hagan a la violencia, que hablen sobre la violencia de género, que hablen sobre las diversidades, ¿no? Sí, ¿sabés qué también pasa? Que las universidades también se olvidan que la ley de educación sexual integral no solamente es para jardín, primaria y secundaria, sino que debieran de alguna forma incorporarla en los planes de estudio, en las materias, bueno, con todos los principios de transversalización, ¿no? Y la verdad que no hay ninguna, que yo sepa, universidad que esto lo trabaje con seriedad, ni siquiera que lo trabaje, ni siquiera que lo trabaje. La mayoría es algo que está descartado. Sí, estaba pensando justo mientras hablaba en lo de la ESI, porque bueno, se me vino a la cabeza que mi hija de 4 años ya me habla del útero. Mi mamá sorprendida, mi mamá vieja escuela, me dice, Eva está hablando del útero. Yo le digo, está perfecto que hable Y del sí, útero. obvio. Y yo me puse a pensar que, claro, cómo van a ser, eh, en un futuro veremos los efectos, ¿no? De la ley Micaela, de la ESI, de toda esta legislación, de todas esas conquistas de derechos, porque, bueno, este es todo el trayecto educativo, por supuesto, hasta llegar a la universidad. Lo que pasa es que, bueno, mientras tanto nos toca atender una demanda No, más y por ahí vale. nos sentimos los menos, cada vez somos más, pero bueno, muchas veces nos sentimos
muy, muy solas, solos en este camino. La realidad, también hay que decirlo, litigar en procesos de violencia es sumamente desgastante, es emocionalmente agotador, encima no hay muchas personas, no hay muchos colegas dispuestos a hacerlo con empatía, con escucha, con acompañamiento interdisciplinario, etcétera, y bueno, ese es un grave problema que tenemos, porque además los que sí lo hacemos nos encontramos del otro lado con, recién comentaba Eugenia, que es una compañera, una abogada feminista, comentaba que, bueno, esto de que los juzgados mismos nos agreden, muchas veces sí, en las audiencias mismas nos agreden. A mí me ha pasado con prosecretarios que toman audiencias, tratando a las madres de que reclaman cuota de alimentos porque se querían ir a comprar zapato y cartera, No te cosas puedo así. creer. Sí. Y bueno, también pasa con los abogados que defienden a los agresores, que muchas veces se ponen en el mismo lugar y en lugar de decirles, bueno, para, pongámosle un freno a la situación, tenés que cumplir con las medidas, etcétera, no. Hostigamiento, hostigamiento, hostigamiento en el expediente. Claro, si yo, ¿cuál es el fin o cuál es la utilidad de un cese de hostigamiento? Si yo a mi representada le tengo que estar mostrando constantemente los escritos que tengo que contestar, Claro, más vale. en los cuales el agresor la está agrediendo permanentemente. Entonces entonces el proceso no tiene ningún fin, no tiene ninguna razón de ser, porque ya no lo puede hacer directamente, lo hace a través del expediente. Para eso hay una abogada que se está prestando a escribir todo eso y a presentarlo, un juez, una jueza que me están corriendo traslado, entonces yo lo tengo que contestar. Entonces hay cuestiones que también me parece que se está tratando muy superficialmente el tema este de los procesos de violencia y las medidas. No se está tomando muchos juzgados y de parte de muchos colegas con seriedad. Se toma como algo así nomás. Bueno, denuncia violencia, se vence la perimetral, ya está. A ver cómo restablecemos la situación. Acá nada de prórroga, acá nada de creer en el relato de la víctima ni de recepcionarlo ya porque lo está denunciando, sino que vamos a verificar a ver si está diciendo la verdad. Entonces es como muy difícil así, porque entonces la ley de protección integral a las mujeres, y bueno, el Tratado de Derechos Humanos, etcétera, no tiene ningún sentido. Claro, claro, claro que sí. Sabés que mientras estabas hablando, bueno, yo he escuchado también a Diana Mafía o Marisa Herrera con esto de la reforma judicial feminista, que también pone en jaque todo el tema de la mirada ahora yendo también a la magistratura, ¿no? Esta mirada, esta posición aristocrática que tienen los magistrados, ¿no? Esto de no dar la cara, ¿viste? Estar atrás de mostrarse a través de la letra de las sentencias o de las resoluciones o providencias que aparte son de difícil lectura también, ¿viste? Todo eso se pone en crisis, ¿no? Con la reforma judicial feminista. Yo recuerdo que cuando comencé a trabajar, que eso me costó un poco de antipatía, porque fueron las primeras antipatías, eliminé de las comunicaciones entre jueces las voces BS, SS, viste, vuestra excelencia, su señoría, bueno, y la verdad que, bueno, genera malestar eso, porque viste que es como todavía, bueno, el Palacio de Justicia se sigue llamando Palacio de Justicia, ¿no? Hay como todavía una aristocracia que tiene en el fondo unas ganas de ser sangre azul, por decirlo de alguna manera. Sí, eso se re sigue viendo. Bueno, audiencias que tomen jueces casi que no existen, debo decirlo. La del artículo, bueno, en Provincia de Buenos Aires, que le llaman la del artículo 11 por la ley de violencia familiar, porque Ajá. aplican esa más que la ley de protección integral a las mujeres, no, jamás vi que la tome juez una jueza, salvo que un agresor lo pida específicamente, no lo he visto. Pero más allá de esto, sí, se toman decisiones y este tipo de decisiones, además, sin escuchar a las víctimas que tienen derecho a ser oídas, ¿no? Ante una situación así.
bueno, o a las niñas. Muchas veces hay niñas en medio y también el tema de que tienen el derecho a ser oídas también aplica en los procesos provisorios o cautelares, tampoco se les escucha. Eh, Defensores de menores dictaminando sin entrevistarlos, es lo más habitual en los procesos de violencia. Eh, Hay mucha, entiendo yo que tiene que ver con que hay un colapso del sistema, También. cuando un sistema no funciona y no es efectivo se colapsa y entiendo que no deben de dar abasto, obviamente, como debe pasar en los patrocinios gratuitos. Yo como profesional puedo comprender todo eso, pero el tema es que si no se empieza de a poquito precisamente a entender que el sistema está colapsado porque no está siendo efectivo, va a seguir colapsado. Eh, y entiendo también que las medidas tienen que ser provisorias, que tienen que ser un tiempo determinado, aunque cuando es entre adultos hubiera muchos fallos de que sean hasta orden judicial en contrario. Sí, Yo en particular en la ciudad estuve citando esos fallos y en varios casos lo conseguí entre adultos, que sea hasta orden judicial en contrario, entre niñas, hijas, se entiende que no lo van a hacer así, pero bueno, muchas veces pasa que, qué sé yo, un caso grave, una medida que dura un mes y no sé, hagámosla 120 días mínimamente, porque sabemos que en un mes no vamos a solucionar nada de todo esto tan grave que pasó. Yo también creo que colapsa el sistema, que genera una sobrecarga innecesaria. No sé si protocolos o criterios que habría como que establecer, pienso en voz alta, ajá, pero eso también pasa mucho. Me parece que hay directamente, digo, sean jueces, abogados, eh, que están negados con el tema, que creen en el tema, que no les gusta el sistema, que no les parece, que les parece injusto, que les parece que invisibilizan, tienen invisibilizada la violencia de género y entonces no creen, verdaderamente no creen en la causa. O sea, yo creo que están convencidas de que no, de que esto es una exageración, de ajá. que no están así, de que no fuimos al otro extremo y todas cuestiones que se escuchan. Eh, y bueno, bueno, el argumento que nos queda frente a eso siempre es reparar en la realidad, ¿no? En las estadísticas, más allá de toda la parte académica, de citar lo que dicen los organismos internacionales que controlan la aplicación de los tratados de derechos humanos, de lo que dicen los tratados de derechos humanos, de las estadísticas de acá y allá. eh, Creo que es un poco, no sé, de empatía también lo que falta, o de más allá de la formación. Porque no la hay. Muchas personas se encuentran como, al contrario, revictimizadas o se arrepienten de haber denunciado la situación de violencia porque entran en esto de la ruta crítica Claro. y no salen más. Sí, que a su vez es sumamente traumatizante, ¿no? Porque aquellos que por ahí postulan que esto o no es tan así, o la verdad que es una exageración, no ven todo el costo que se genera para una persona elegir eso, ¿no? Elegir denunciar, someterse al tiempo, someterse a decisiones de otras personas, ir de para allá, ir para acá, entrar a una oficina, salir de la otra, ¿no? Esa ruta crítica, justamente. Es una locura. En este caso de San Martín que comentaba, nunca lo viví tan... En una semana la mujer pobre se tuvo que ir a se fue a la comisaría de la mujer, primer hecho que de violencia física contra ella. Le dijeron esto, le hicieron sentir culpable. No, pero es el papá de tus hijos, va a tener problemas penales. Porque obviamente una mujer muchas veces va a denunciar y va con un montón de temor, de confusión, porque genera confusión. Son situaciones de violencia intrafamiliares. La persona que agrede es la persona de la que la mujer en cuestión está enamorada hasta recién, o que es el padre de los hijos, etcétera. Por lo cual es lógico que esté confundida. Es lógico que tenga temor porque viene además de vivenciar una situación de violencia. Pero bueno, las comisarías, lo que sucede es que nada, otro tanto. Acá en provincia de Buenos Aires la comisaría de la mujer es el primer dispositivo para recepcionar la denuncia y también son instituciones muy patriarcales, muy machistas, Total, sí. etcétera. Esta mujer fue ahí, la mandaron al juzgado. El juzgado también le hicieron sentir culpable y la mandaron a la casa a buscar una abogada para iniciar las acciones de fondo. Que no, las acciones de fondo, no le van a solucionar que el tipo no vaya y vuelva a pegarle, Claro. sinceramente, no.
y lo saben en el juzgado, la comisaría también lo tienen que saber. Y bueno, otra vez fue a hacer la denuncia, o sea, tercera vez que esta mujer en la misma semana salía de la casa por el mismo tema y con mucha dificultad, ahí se la tomaron porque les dije, que si querés que te la tomen, que si no la vas a ir a hacer por fiscalía, pero la denuncia la tenés que hacer, se la tomaron. Claro, en ese caso lo derivaron al juzgado de paz. El juzgado de paz se declaró incompetente porque ya el juzgado de familia había hecho la exposición de motivos y había archivado. Lo mandaron al juzgado de familia, en el juzgado de familia le dijeron, pero la llamaron por teléfono, la llamaban por teléfono al equipo interdisciplinario para convencerla de que no pida medidas. Una locura, todo al revés. Sí, Y las pedimos por escrito. yo pienso además que aparte de lo que vos planteás, con todo esto de la ruta crítica de una víctima de violencia de género intrafamiliar, no me quiero imaginar si te toca otro tipo de violencia, porque se supone que la violencia de género en el ámbito doméstico es de las más avanzadas, o sea, prácticamente hay protocolos en todas las provincias, hay, bueno, medidas imaginadas, medidas creadas, medidas ya consolidadas. Si estábamos hablando, por ejemplo, de violencia obstétrica o violencia mediática o violencia laboral o institucional o política, la verdad que sinceramente casi como que hay cero herramientas, porque la verdad que en los otros fueros no se han avanzado como se ha avanzado en el fuero de familia. No, claro, ni hablar. Sí, bueno, con el tema de la violencia obstétrica, yo no estoy muy específicamente con ese tema, pero hay muchas compañeras muy valiosas que lo están militando también. Y bueno, nada, no hay casi, como decías, no hay casi jurisprudencia tampoco al respecto. Y eso son todas violencias que están contempladas en Claro, la Ley de Protección Integral de las Mujeres, en los tratados de derechos humanos y tal cual. También hay que decir que muchas veces estas mujeres que vivencian situaciones de violencia doméstica, viven otras violencias. Por lo general son madres muy raro no haber pasado por la violencia obstétrica porque el sistema es muy seguro, gratificante. sí, seguro. Se te juntan un montón de cosas, entonces la realidad es que nunca estás nunca partís desde el mismo lugar cuando vas a reclamar porque se apliquen tus derechos, básicamente. Y si te encontrás con esto, como el caso que contaba, 2 veces a la comisaría, 2 veces a los juzgados, es tan una locura todo que presentamos por escrito el pedido de la perimetral, juntando la denuncia penal, la IPP, la fiscalía, todo, y las volvieron a llamar por teléfono del equipo interdisciplinario para preguntarle por qué tus abogadas presentaron este escrito. Es una locura todo. Y, y bueno, en estos casos la realidad es que la mujer nos dice a nosotras, pero esto, o sea, acá me están diciendo que inicie las acciones de fondo, ¿y cuándo me van a dar el cuidado? Estás explicándole, no, mira, en realidad el cuidado unilateral no te lo van a dar así nomás y tampoco va a resolver la cuestión que vos necesitas resolver Claro, urgentemente ahora, que es el resguardo de tu integridad y la de tus hijos. Lamentablemente te tenemos que decir que el juzgado no lo está recepcionando. Pero quedamos como en un lugar muy incómodo, siempre siento, ¿no? Como las personas no entienden porque, claro, a ver, no todos, no sé por qué estudiamos derecho, pero no todo el mundo tiene por qué conocer la legislación. claro. Y de repente están confiando en nosotras como abogadas, le decimos, sí, existe esto, van en el juzgado, que es donde lo tienen que aplicar, y se encuentran con toda esta situación, y sí, bueno, ahí se encuentran de seno y de entrada con esto que sucede, de que la justicia muchas veces es injusticia patriarcal. Sí, sí. Y es frustrante porque les cuesta mucho salir de la situación y denunciar y reclamar y exigir el cumplimiento de sus derechos y tomar ese camino, esa opción, y si de entrada se encuentran con todo esto, es sumamente, no sé cómo decirlo, es como frustrante, es como que inclusive esto hace que muchas mujeres vuelvan para atrás y se vuelvan a meter en esos ciclos de la violencia, porque cuando ven que todo es tan complicado, sea un punto que sienten, estoy equivocada, entonces tiene razón él, yo soy una exagerada, es mi culpa, Sí, ni eso es lo hablar, que le hacen sentir ni en las hablar. comisarías, en la justicia, y entonces es como que son funcionales a lo que precisamente se busca erradicar o que los mandatos constitucionales, convencionales dicen que hay que erradicar, que es la violencia de género. Es muy grave lo que está pasando. El otro tema que quería preguntarte era sobre, ahí por lo menos en tu jurisdicción, si se están tomando
medidas en relación a, a los colegios de abogados, ¿no? Como el que me mencionabas vos en Córdoba, que se está iniciando la capacitación en la ley Micaela, por ejemplo, a través de la ley Micaela en cuestiones de violencia de género. No, San Luis, Ah, San Luis, perdón. Amelia, que fue una compañera que estaba en la red y luego fue para allá, para San Luis, que pues está por acá conectada, no sé si sigue o la me. Ella cuando averiguó para matricularse allá, le comentaron que era obligatorio hacer el curso de la ley Micaela. Y se dijo, mirá qué bueno, yo me matriculé no hace tanto en Avellaneda Lanús porque ya estaba matriculada desde que me gradué en Capital Federal, pero en provincia tarde y base es más complicado para el SOS acceder, y no me lo pidieron. La realidad es que no lo están pidiendo casi ningún colegio y estaría buenísimo. Después podríamos plantear y en algún momento con compañeras que han estado en la red o en otras redes de abogadas feministas lo hemos conversado esto porque también son capacitadoras de la ley Micaela de pronto, de cómo se fue mejorando en cada poder ejecutivo, legislativo, judicial, etcétera, las capacitaciones y eso para que en verdad interpelen porque obvio, después está la otra cuestión, que muchos hacen la ley llenando un formulario y no les interesa y no se interpelan, pero bueno, por algo hay que comenzar Claro, o hay que sí, hacer el intento, sí, si sí. no nos quedamos en la nada. Eh, Sí, lo que está sucediendo así en general en que los poderes que con la ley Micaela es eso, ¿no? Que se convirtieron como en unas, justo en esta palabra tan de moda, ¿no? Como en protocolos así virtuales, en donde la verdad que hay que hacer una cuestión mínima, que la verdad que aquel que no tiene conocimiento, no sé si les queda algo, ¿viste? La verdad que no lo sé, pero está viendo esa dificultad hoy también. Ahí dice que sí, es en San Luis, sí, sí, de hecho se está implementando la ley Micaela en distintos ámbitos. Se ha hablado de implementarla en los sindicatos, en los sí. gremios, en las organizaciones políticas, he escuchado también. Me parece que está buenísimo, me parece que en todos lados tendría que suceder y estaría buenísimo que las empresas, que se ha estado hablando de ley Micaela para la ciudadanía también, una manera de empezar con algo. Obviamente que hay muchas generaciones que ya están súper atravesadas por el patriarcado y por machismo y la misoginia y etcétera, y no, o sea, hay un porcentaje de la población que lamentablemente no va a interpelarse, pero por eso no podemos dejar de intentarlo. Eso al menos es mi visión con la temática. Y hablando de las resistencias y de lo que vos decías, si los colegios de recepcionan denuncias, la realidad es que en los colegios muchas veces tampoco hay perspectiva de género y sería buenísimo que la haya también, ¿no? Que haya algún comité específico para denunciar colegas que ejercen la violencia de género o que defienden agresores o abusadores desde ese lugar. Ujú. Porque pasa un montón. A ver, las famosas casos gravísimos. Nosotros tenemos causas de falsos apps, de niñas que han hablado explícitamente en cámara GESEL con informes psicológicos, etcétera, falsos apps con más o menos palabras parecidas y se archiva. Y abogados que hablan de madres obstaculizadoras, despechadas, luchonas, etcétera, en los juzgados, jueces que se hacen eco de esto, defensores de menores, peritos que se hacen eco de eso. Y verdaderamente creo que en ese porcentaje de la población, de los profesionales con tanto negacionismo, hay que habilitar canales para denunciarlos. Quizás es medio punitivista lo que estoy diciendo, pero ¿qué hacemos con la demanda urgente? Porque detrás de esto hay personas que se le están vulnerando seriamente sus derechos, mujeres, diversidades, niñas, por sobre todas las cosas, que se le están vulnerando seriamente los derechos y después lamentamos los femicidios o bueno, que asesinen a un niño o lo que fuera, travesticidios, transfemicidios y bueno, hay una manera de evitarlo ante una problemática urgente, un problema de derechos humanos y de salud pública, pero tenemos que también como exigirla, como para mí, ¿no? Crear circuitos para denunciar a los colegas que defienden desde la violencia de género, desde ese lugar,
y a jueces también, pero que sea efectivo, no que quede ahí, no pasó nada, porque si no, no, estamos en la misma. Sí, a mí me parece increíble que se cite el síndrome de alienación parental, porque es como hablar del terraplanismo, ¿no? O sea, no pasa ningún, ningún tipo de prueba de cientificidad, eso lo sabemos todos. O sea, si hablas de un síndrome, estás hablando de que está afectada la salud mental. Es demasiado. Y yo he visto sentencias en diferentes puntos del país, incluso de cámaras, incluso de cuerpos colegiados que lo citan específicamente al síndrome, ¿no? Es para hacer una charla específica sobre el síndrome, te digo. Sí, el falso Sí, síndrome, a el mí se me falso. escapa, pero sí me está buenísimo que lo remarquemos porque se nos escapa de tanto que lo leemos así, pero hay que remarcar que es falso, que no Sí, existe, que lo sí. creó un psiquiatra pedófilo, que en realidad quería defender a abusadores y fue la mejor manera que encontró, que no está aprobado ni avalado por los organismos específicos de los profesionales de la salud mental, y que los juzgados lo siguen aplicando, conocemos la razón, les hace eco eso, les resulta que es así, que es por ahí. O sea, la palabra de un cis varón que agrede, que abusa, termina teniendo más valor y más peso que la de un niño que cuenta lo que le pasó, que la de su mamá. Es terrible lo que está sucediendo con ese punto, con ese tema, porque aparte es una lucha, hay agrupaciones específicas de madres protectoras, etcétera, que están, bueno, luchando y militando porque esto se transforme, se erradique. Hay jueces que vienen aplicando mansalva al falso SAPI que siguen en sus cargos a pesar de las denuncias y a pesar de todo, y la realidad es que no sé si el problema es que es un tema que no termina de tomar agenda, va a tener que suceder como con el Ni Una Menos, Claro. una movilización hipermasiva, pero por este tema en específico del abuso sexual contra niñas para que en verdad se pongan las pilas, porque realmente el daño que se le genera a un niño en esta situación, y encima no creerle y a obligarle a que vuelva a retomar el contacto con el abusador y a establecer un vínculo, no sé si existe algo más traumático. Es una locura, es un desquicio, pero bueno, no, hay mucho todavía por hacer y por trabajar y no tenemos que bajar los brazos en ese sentido. Bueno, ya un poco para ir redondeando, porque ya estamos llegando a la hora, la verdad que ha sido muy linda la charla. Lo único como para cerrar era este tema de que un poco lo charlamos, pero un poco para cerrar nuestro diálogo, que tiene que ver primero con el cupo de la mujer, o sea, la igualación en todo lo que tiene que ver con el Poder Judicial y cargos de decisión, pero por otro lado, la justicia, la reforma judicial feminista, que exigiría a su vez que esas mujeres no repliquen lo mismo que hicieron los hombres en la historia del Poder Judicial, sino que a su vez sean fuente de movilización antipatriarcal, ¿no? Sí, yo creo que eso surgió por la gran cantidad de juezas que, que aplican todas estas cuestiones que estamos hablando, ¿no? Que no dan medidas, que aplican falsos apps, que dan un trato revictimizante a las mujeres, porque si pedimos solamente el cupo y que haya la misma cantidad de sí mujeres que sí varones, y ni decimos personas con otras identidades, porque en realidad es que casi no hay Sí. graduades trans todavía, ojalá que a futuro y ojalá que podamos hablar del cupo también en ese sentido. Eh, pero bueno, precisamente si estamos cuestionando, o al menos una posición transfeminista, si estamos cuestionando esto del género y demás, quizás está bueno apuntar a esto de que sean personas que tengan, digamos, esta posición o este posicionamiento feminista, transfeminista, porque ya hay es una representación social innegable, ¿no? Ya, sobre todo, bueno, hay personas de todas las edades, pero sobre todo las nuevas generaciones requieren y exigen ese tipo de representación en todos los espacios, en todos los ámbitos. Ya no es una cuestión solamente de optativa porque bueno, retomo lo de la perspectiva de género, que a ver, la perspectiva de género tendría que ser obligatoria, después Sí, si sos obvio. feminista, transfeminista, pero bueno, ¿cómo hacemos para equilibrar un poco la balanza frente a una justicia que en su gran
medida no tiene ni siquiera perspectiva de género y está bueno exigir que además de que del cupo de género, ¿no? Que además sean personas que tengan un posicionamiento feminista, transfeminista. No tengo ni idea, no sé cómo me ocurre cómo esto puede plasmarse, ¿no? ¿Qué se le van a exigir? Que tengan formaciones, por ejemplo, posgrados, cursos específicos o militancia o carrera, bueno, podría ser una opción. Claro. Eh, pero sí, estaría buenísimo tener ese recaudo porque bueno, lo mismo pasa con las abogadas, muchas veces las patrocinadas nos dicen, ay, pero es una abogada mujer, ¿cómo va a poner eso? ¿Cómo va a decir eso? O le creen todo lo que le dice y sí. En realidad hay un montón de mujeres alienadas con esta cuestión. Eh, Así que bueno, Sí, está bueno poner. de hecho hay mujeres que defienden la postura patriarcal a rajatabla, o sea, lo vimos en el debate del aborto, eso fue está repleta de mujeres, digamos. Sí, 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 tal cual. O sea, se puede entender que es difícil como salirse de lo convencional, que venimos de muchos años de eso y que muchas personas tienen que asumir un costo personal muy grande para posicionarse como feministas, transfeministas. Por lo general, una se posiciona así después de experiencias dolorosas, ¿no? Porque venimos de pasarla bien como mujeres, como diversidades. Desde ese lado y aplicando una visión sorora se pueden comprender algunas cuestiones, pero ya cuando tenés tanto contacto con la realidad y una realidad que vulnera derechos de mujeres, diversidades, niñas, de la mano del patriarcado, eh, y, y no sé, se te facilitan cursos, ¿no? Sí, Está la ley Micaela obligatoria, etcétera, y cada vez más ves que hay una demanda social y seguís con esa posición, siendo una persona que tiene herramientas de revertirlo, de verlo desde otro lugar, porque obviamente no le podemos exigir lo mismo porque si no estaríamos siendo lo que decíamos que queríamos erradicar de la sangre azul. No le podemos exigir lo mismo a la señora que está en el barrio, que Agata pudo terminar sus estudios, que con mucho esfuerzo está tratando de salir de su situación de violencia, que alguien que llegó a ser jueza de pronto y que tuvo un montón de herramientas, se supone que cada vez hay más herramientas a disposición, porque sería injusto exigirle lo mismo a una mujer en una que en otra situación. Creo que en ese sentido también les que tenemos el cierto privilegio de llegar, sea por medio de la universidad pública o como sea, pero llegamos, eh, tenemos que tenemos un compromiso mayor con la sociedad y con la igualdad, de aplicar la perspectiva de género, de niñeces, de derechos humanos en general, y que hay cosas y también tienen que ser mayores los controles de cómo lo estamos haciendo, de cómo estamos ejerciendo la profesión, de los cargos, lo que fuera. sí, sí, total, total. A su vez que lo que tiene que ver, por ejemplo, con la magistratura y los ministerios públicos y demás, se tratan de cargos vitalicios que nadie controla durante la carrera, ¿viste? Y son tan sensibles para la solución del ciudadano común, ¿no? Debiéramos ser revaluados cada tanto, ¿viste? Para por lo menos a ver si estamos tratando de entender o comprender algo, porque si no se hace complicadísimo y como decís vos después, no se entienden por qué suceden tantos femicidios, porque la verdad que en realidad hay tantos factores y tanta complejidad que hay que entender que si no te entrometes y no te interesás, no tenés forma de resolver. No, bueno, sucede lo que siempre sucede cuando hablamos de reforma judicial. Empieza un sector de la sociedad a hablar de que el Poder Judicial es el único poder imparcial, como que no está contaminado por la política, como Sí, yo sí. tengo la posición de que todo es político, también es político la determinación de un juez, de una jueza, de, por ejemplo, no resguardar la integridad de una mujer en situación de violencia. Eso también es Sí. político. Pero bueno, hay algunas cuestiones en las que con cierta minoría de la sociedad nunca nos vamos a poner de acuerdo, no nos hemos puesto de acuerdo en los términos generales de la reforma judicial en su momento, tampoco ahora que hablamos de reforma judicial feminista, pero lo que sí me parece que es para valorar es que hay cada vez más personas interpeladas, sobre todo las nuevas generaciones, y que tenemos
tenemos también la obligación de las nuevas generaciones dejarle cada vez más herramientas, de allanarle más el camino, porque estos cambios yo creo que son graduales, o sea, no nos vamos a levantar mañana y la justicia va a tener perspectiva de género en general, pero creo que lo que podemos hacer desde nuestros lugares, sea de uno o del otro lado, es muy importante para allanarle el camino a las próximas generaciones y que sí, que de a poco existan más abogados, jueces, operadores judiciales en general, equipos interdisciplinarios, etcétera, que en verdad trabajen con perspectiva de género. Creo que para que no sea tan frustrante y desalentador, tenemos que poder verlo desde ese lugar y poder persistir y continuar en ese camino. Buenísimo. Bueno, Carolina, muchísimas gracias. Se hizo, la verdad que muy atrayente la conversación, el ida y vuelta. Eh, Nada, agradecer tu generosidad y agradecer que un sábado a las 20 horas te hayas conectado para charlar un ratito de estos temas que son sensibles y que nos revuelven todo el tiempo a las cuestiones que hay que seguir solucionando, seguir buscándole la vuelta, ¿no? No, muchas gracias a vos y gracias por tu compromiso, que recontra re necesitamos más jueces con perspectiva de género y que escriban y que hagan este tipo de propuestas, de que sí, den la cara a la sociedad, a la comunidad, de que se abran al diálogo, al debate, es súper valorable. Así que bueno, a disposición y voy a seguir viendo el ciclo de charlas. Perfecto. Bueno, muchas gracias. Estamos en contacto. A vos, hasta luego, Hasta chicos. luego. Bueno, muchas gracias a Carolina, muchas gracias a todos los que se conectaron. No veo hombres, interpelo a todos mis congéneres y a tratar de interesarse por estos temas, buscarle la vuelta, reflexionar, aun cuando a veces tengamos dudas o no estemos de acuerdo, hay que pensar por qué las cosas están pasando y la verdad que cuando vemos la complejidad de lo que estamos charlando, nos damos cuenta de que no es un tema fácil. Dentro de 3 semanas, porque vamos a hacer un parate ahí en la Semana Santa, nos vamos a encontrar con Jessica da Rosa, que es una profesora de filosofía de Misiones que hoy estuvo conectada, y vamos a hablar nada más y nada menos que de una pensadora que ha sido bisagra en todo este movimiento, como fue Simone de Beauvoir. Así que va a ser una charla interesante. Nos encontramos dentro de 3 semanas, dentro de 3 sábados. Así que bueno, muchas gracias y buenas noches. Será hasta la próxima.